Santo. Amén. Amados hermanos de nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el domingo 19 después de Pentecostés, y en el relato del Evangelio de hoy, tomado de San Mateo, vemos esa parábola de las bodas, del llamado, del llamamiento de los convidados que rechazan ese llamamiento y cómo otros vienen a ocupar ese lugar. Como todas las parábolas de nuestro Señor, que son semejanzas, comparaciones, y muchas de ellas estrambóticas, sí, hay que decirlo, desmesuradas, como dice a veces el padre Castellani, nos pone unas cuestiones inverosímiles a veces, extremas, pero justamente por el motivo pedagógico, para que veamos blanco sobre negro, por decirlo así, sin grises, que a veces nuestra falta de óptica no capta, y que otros hacen de esos grises su lenguaje ordinario y común, equívoco, por ese espíritu relativista, liberal, que no afirma ni niega, como la Gioconda, no se sabe qué es, para dónde va. Lamentablemente, así acontece con muchos, y juegan con las palabras. Pues nuestro Señor no. Y por eso, sí, no, blanco sobre negro, y en parábolas las hace exageradamente, a veces dispar, desmedida, o como podríamos decir, estrambótico. Pero justamente por eso, para que aterricemos, y en primer lugar que aterrizaran aquellos ante quien se las decía, en este caso, a los judíos. Los judíos en ese drama teológico religioso, el pueblo elegido, el Israel de Dios, esperando al Mesías, separándose del resto de la humanidad, de los pueblos idólatras y paganos, y este pueblo, nación de Dios, que su ser, su existir, su razón de ser, era esa esperanza en el Mesías que vendría. Vivían de eso los judíos, y siguen hoy viviendo de eso, pero falsamente. No ha cambiado, se ha invertido. Ese instinto religioso, podemos decir así, invertido completamente. Por eso, dicho sea de paso, la inversión teológica religiosa de la fe, de la religión y de la iglesia es típicamente judaica. Y por eso hoy, dicho más de paso, se patrocina la homosexualidad, el lesbianismo. No como una miseria que hay que combatir, sufrir, sino como un derecho judaico. Y todas las naciones, pueblos, reyes y presidentes pelagatos a obedecer. Porque si no, out, estás fuera. No partes ni compartes las migas
Y entonces se someten como lacayos serviles. Prostitución intelectual. Se vende al mejor postor. Y dicho sea también de paso, los grandes prostituidores de la palabra, los periodistas. El periodismo, la prensa, los medios de difusión masiva. Como ya lo dijo el redactor en jefe del New York Times ya hace tiempo, Tom Swinton o algo así, en un homenaje donde él estaba: somos unas prostitutas intelectuales. Tuvo el valor de decirlo después de haber vivido de eso. Pero bueno, se ve que no era tan tonto ni tan tontito, y algo de sinceridad tenía, que al fin y al cabo lo dijo. Pues bien, así entonces nuestro Señor les habla a los judíos, ese pueblo que lo esperaba. ¿Y qué pasa? La gran tragedia. Toda la razón de ser del pueblo elegido, el Mesías, y cuando viene el Mesías, lo matan. ¡Qué belleza! ¡Qué drama! Triste historia. Y no solamente de los judíos, también puede ser la nuestra, la de la jerarquía de la iglesia y la de cada uno de nosotros. Matar a Cristo, matar el Verbo. He ahí el drama. Y como hace ver el padre Castellani muy agudamente, es que el pueblo judío o aceptaba a Cristo o lo tenía que matar, no le quedaba otra. Y como él dice, y hago yo también, valiéndome de él, la aclaración: yo no hablo de todos los judíos, hablo de la minoría que gobierna a los judíos y que los oprime. Entonces, no soy antijudío, soy muy ecuménico, como ven. Un verdadero católico no puede ser antijudío, porque ama a los judíos como ama a todo hombre, aunque esté equivocado, porque quiere que se convierta y se salve. Luego esas falsas derechas que odian a los judíos son imbéciles paganos con un tinte de bautismo superficial, que los conozco. Pero eso no es católico. Y eso también es auspiciado para aprovechar y crear el estigma, dicho sea también de paso, del antisemitismo. ¿Por qué no dicen antijudaísmo? Porque semitas son todos los sirios, libaneses, de origen semita. No digo todos los árabes, porque gran parte de los árabes son camitas, los de Arabia Saudita, los del norte de África, para que se enteren los que no están enterados. ¿Y quién lo dice? San Isidoro, en su libro de las etimologías. Pues bien, entonces, no se trata de odio, sino de amor. Pero no de amor de tontos,
El amor tiene sus exigencias y exclusividades. He ahí. Y por eso una muestra de ello es elevar el sacramento, elevar el contrato del matrimonio a sacramento. ¿Y quién entiende eso hoy? ¿Quién se casa hoy con la idea del matrimonio indisoluble? Sí, indisoluble mientras no tenga problema, indisoluble mientras a mí me sirva, pero cuando vienen los problemas, no, Dios no me puede exigir que yo me sacrifique y esté al lado de un hombre o de una mujer que no quiero o que no me quiere. Entonces Dios no me puede prohibir que me recase y que me anulen el matrimonio. Eso hasta piensan los tradicionalistas. Es que se casan con la idea de la indisolubilidad del vínculo y aunque se separen, hasta que no se mueran, el vínculo existe, les guste o no les guste. El matrimonio no es una chancleta que me sirve como un zapato hasta que aguante y después lo cambio por otro, como me dijo un musulmán casado con una católica. Y le digo, ¿y usted cómo se casó con la católica? No, es que me casaron con la iglesia. Qué bien. Bueno, hay matrimonios mixtos, o hay matrimonios que son de religión diferente. Bueno, la iglesia los permite cuando no puede hacer otra cosa, mientras los hijos y todo sea católico. Pero él me dice, no, porque si algo anda mal, pues la cambio. ¿Cómo así? Sí, si usted no tiene un zapato y ya no le sirve, ¿no compra otro? Ese era el concepto que tenía el musulmán. Si yo tengo una idea así del matrimonio, ¿qué queda? Ni aún como contrato natural. Porque como contrato natural es indisoluble. Pero bueno, musulmana tenía que hacer. Y nosotros ahora como los musulmanes. Pues bien, nuestro Señor al hablarle así a ese pueblo que lo esperaba, sabiendo perfectamente el rechazo y en qué iba a parar la cosa, les hablan con esta parábola, les hacen ver cómo las bodas, siempre con bodas, nuestro Señor, fíjense, no es vegetariano, porque una cosa es comer vegetales y otra cosa es ser vegetariano a lo budista, que hacen de eso una religión. Aquí habla de toros y de animales cebados, no habla de lechuguitas ni de sal de soya. Nada de budismos estúpidos, reminiscencias, que ni ellos mismos saben de lo que era el régimen prediluviano, que era así de total abstinencia de la carne y puramente vegetariano. Pero ese régimen se acabó después del diluvio. Pero estos no se han enterado todavía. Entonces, equilibrio. Otra cosa es comer carne todos los días, porque bueno, ya se sabe que el exceso de proteína animal produce la gota, el exceso, pero se necesita la proteína. No es pura energía lo que necesito, hay que reconstruir los tejidos y esos no se reconstruyen con carbohidratos ni con algas que muchos confunden con prótidos,
cuando son péptidos, que son carbohidratos. Dicho sea de paso, y no es que sea yo médico, ¿eh? Pero bueno, de todos modos, vemos cómo aquí hay animales cebados. Ved y decidles que ya está, vengan. ¿Por qué bodas? Porque la boda es lo que refleja más la unión, alegría y la fraternidad. Y por eso muchos hasta tiran la casa por la ventana en las bodas. Nuestro Señor no está contra las bodas. Y de la gran boda, de esas nupcias, de lo absoluto eterno con lo humano, con el cosmos. ¿Y cómo es eso? ¿Gnosticismo? No, la encarnación, esa unión en el Verbo. Cristo. Y esa unión de Cristo con su iglesia y con cada alma, y la unión de cada uno de nosotros como miembros de la iglesia por la fe. Todo eso son bodas, pero no nos hemos como muy enterado. Y la gran boda del milenio, donde haya un solo pastor bajo un solo rebaño. Esa es la boda por antonomasia. Que la lectura exegética, antiapocalíptica y antimilenarista ha desechado. Pero esa es la gran boda de las bodas. Para que todo sea en Cristo, un solo pastor y un solo rebaño. Ese es uno de los grandes 5 misterios de los que nos habla San Pablo, según el gran exégeta Monseñor Straumbinger, o como se diga. De esos 5 misterios, el de sabiduría, el de iniquidad, el misterio de la iglesia, la resurrección y salvación, y la resurrección y la vida, y la salvación de Israel, que se cumple en plenitud en la fase posapocalíptica, la parusía. Pero eso no lo van a entender a los que les gusta leer mucha literatura natural y alguna de origen protestante. Porque yo, en vez de citar a Dickens, prefiero citar a Dostoyevsky, Crimen y Castigo, los hermanos Karamazov. ¿Y por qué Dostoyevsky? Porque es la antípoda de Tolstói en 2 concepciones. La católica, aunque ellos eran ortodoxos, pero la concepción, al fin y al cabo, católica, a pesar del ortodoxo, y la de Tolstói, que también era ortodoxo, como Dostoyevsky, pero pagano, humanista. Entonces, si hablemos de literatura, vayámonos a los grandes. Pues si a mí me regalan un castillo, bueno, también podría hacer conferencias de literatura, pero un poquito más inteligentes y más interesantes. Pero no me voy a poner a perder el tiempo en eso, porque aquí hay cosas teológicas de mayor importancia. Pero dicho sea de paso,
dejamos de publicar el Eleison porque va a haber una gran noticia, anuncio, que muchos interpretaron declaración. Y si hablamos de anuncio, declaración, en este contexto, uno habla de cuestiones fundamentales, doctrinales, de posición, de situación. No para decir que abrimos una página en Internet. Claro, si yo me creo el ombligo del mundo y abro una página, como yo la tengo abierta y que nadie conoce, entonces me creo que con eso ya santifico a los vidiotas. Y me estoy refiriendo a Monseñor Williamson. Hombre, diga, no publicamos el Eleison porque estoy preparando aquí este cuento, estoy enredado técnicamente, desperfecto técnico, como los aviones, y punto. Pero no un anuncio y todo el mundo esperando a ver qué iba a decir y sale con esta payasada. Oiga, pero ¿qué pasa? Y encima, para católicos y no católicos. Oiga, ¿cómo es el cuento? Está igual que Panorama Católico, donde Monseñor de Galarreta cada vez $10,000 o euros a Gonzalito para atraer a toda esa masa media por ahí, cuando hay que consolidar ¿a quién? A los fieles. Esa es la primera preocupación. Y los no católicos. O sea que estoy preocupado por el vecino y el bebé en casa no tiene ni para la leche. ¡Qué buena mamá! Que parecemos todos imbéciles. Y si yo soy católico, por supuesto que lo pueden leer los no católicos, pero cuando lo digo es para decir que yo no quiero darle una connotación religiosa, teológica, de fe. Entonces, ¿qué hablo ahí? Medio stand-by, grisecito. Lenguaje equívoco, de prostitución intelectual, periodística. Ay, monseñor, ¿cómo te fue? No tengo nada que hacer, no puedo hacer otra cosa. No me puedo callar, y si me quieren callar, que actúe bien, que aclare bien, y nos tomamos un tinto. Sea a la colombiana de café, o a la francesa, o a la española, o argentina con vino. Y mejor si es un Vega Sicilia. Bueno, perfecto. Pero las cosas claras. Pues bien, así hablándole nuestro Señor a los judíos, les hace esta parábola estrambótica. Y como no están preparados, manda a llamar a todo el mundo y ve a uno. Oye, ¿y tú cómo estás aquí sin vestido nupcial? Átenlo, amárrenlo y para afuera. Terrible. Y aquí los exégetas, voluntaristas, muchos los llamados, pocos los escogidos. En el sentido, muchos los que se salvan, pocos los que se salvan, muchos los que se condenan. Santo Tomás de Aquino no habla de esto. Se refiere al capítulo de San Mateo 7:14, donde dice: angosta es la puerta, la vía, por donde pocos transitan o entran, que es muy distinto. Entonces, ¿de dónde sacan? Si son muchos o pocos. Y si vamos al caso,
Literalmente aquí no son muchos ni pocos, uno solo. Entonces, cabecita de garbancitos no remojados, ¿qué pasa con esa exégesis? Out, no vale. Pero no nos damos cuenta ni nos damos por enterados. Y si lo quieren seguir interpretando así, hay otra, la de las bobas, vírgenes y sabias. Ni muchos ni pocos, exactamente el 50%, la mitad. Entonces, ¿cómo? En un lado se salva la mitad, en el otro se condena la mitad, en el otro se condena uno. Entonces Cristo se contradice. No, los que se contradicen son los imbéciles, exégetas, que quieren ir más allá de lo que las parábolas dicen. Y eso no hay derecho. Mejor es decir, no lo sé, misterio y Santas Pascuas. Pero como lo que se quiere es meter miedo, está bien, hay que meter un poco de miedo. Pero la vida no es un temor, es amor. Y por amor hay temor a perder lo amado, que es muy distinto. No demos vuelta a las cosas. Eso es judaico. ¿Qué vamos a hacer? Pues así entonces, vemos que no se puede aplicar literalmente a la condenación ni a la salvación eterna. Literalmente hablando. Y que está hablando de las bodas. Y que las bodas son las que digo, por antonomasia en las Escrituras, las del reino de Cristo. Porque no son las bodas del Padre eterno. Pero es que estos soquetes no caen, no aterrizan, no piensan. ¿Qué exégesis hacen? Si fuera la boda eterna del cielo, es con el Padre, no con el Hijo. Y aquí estamos hablando de las bodas del Hijo que le hace el Padre. ¿Entendemos? La comparación por similitud, analogía o semejanza, pero como el espíritu humano es lerdo, es muy unívoco. Otro día hablaremos de eso. Hay que ser análogo. La analogía del ser, pero eso es para otra ocasión. Entonces, las bodas por antonomasia, las del milenio, y ahí sí se puede interpretar literalmente. No son todos llamados, muchos, y yo no puedo tomar muchos por todos, como hacen los modernistas con las palabras de la Eucaristía, y eso lo invalida. Le guste al que le guste y al que no le guste también. Que por eso el padre Trejo, dicho sea de paso, ahora superior aquí también de Colombia, porque ya está en su sede en Buenos Aires. Vos sabés, Dios está en todas partes. Pero, atiende en Buenos Aires. Allá está padre Trejito. ¿Por qué lo nombro? Porque el muy tarugo impidió la venta del libro de los sermones míos, porque yo decía que la nueva misa era inválida, dando las razones teológicas según Santo Tomás. Y aunque fuera sido un error, es un error teológico, punto. ¿Cuál es el problema? Y por eso vas a prohibir un libro. Pero como es unívoco, ahí está. Cuando yo lo conocí al mocoso, como dicen en la Argentina, es decir, a los niños, y les dicen mocoso porque a los niños se les está cayendo con el frío mucho el moco de la nariz.
y a darme cátedra. Pobrecito. A ver si ahora viene y cuando venga a Colombia nos tomamos un tinto, porque no tengo ningún problema, no es personal. Hasta incluso personalmente hasta me cae simpático, porque no es tan bruto, es inteligente. No súper, pero es inteligente. Pero bueno, y está por venir. Así que nos podemos tomar un tinto, a la colombiana o a la argentina o a las dos. Pero las cosas como son. Entonces, esas grandes bodas, no del Padre Eterno, sino del Hijo, el milenio, el reino de Cristo, adveniat regnum tuum. ¿Cuál reino? La iglesia. Y si ya está la iglesia, y ahora más deshecha en su parte humana y desmadrada, que imposible no puede ser. Porque no se diga que hasta un homosexual ahora es beato. Hay que decirlo. Pablo VI, homosexual, manipulado por la KGB. Por eso él daba toda la información de los que el Papa Pío XII ordenaba y mandaba tras la cortina de hierro, y allí no duraban 24 horas que ¡chac!, desaparecían del mapa. ¿Quién lo dice? El padre Luigi Villa. ¿Quién es? El fundador de Eclesia. ¿Quién es? El discípulo del padre Pío, que le dijo: estudia la masonería y sobre todo la eclesiástica. Pero como este Papa Natas, y no lo repitan fuera de contexto, pero yo me doy el lujo de decirlo, Papa Natas, hereje, y a mí no me vengan con que material, porque si no hay una autoridad que lo diga, si yo veo que tú mataste al otro, yo no voy a esperar que el juez de turno lo juzgue, hasta lo puede absolver. Eres un asesino. Y si no es para la comunidad que no lo vio, para mí sí que yo lo vi, punto. Ah, no, hay que esperar. Y esperen. Además, eso está refutado por San Roberto Belarmino. Si es hereje, no es cabeza. Porque un hereje no puede ser miembro de la iglesia, y menos si no puede ser miembro, pie, pata, hígado, miembro, menos cabeza. Pero así piensan muchos, y no voy a dar nombres. Pero están que se me escapa. ¿Con qué quiero decir aquí? Que si esos que están molestando con eso siguen fregando, siguen con la cantaleta, me van a obligar a que dé los nombres. Curas y laicos. Pero aterricemos. Así que entonces ahora un homosexual beato, judío, masón, el efod, todo eso, ¿quién lo dice? Luigi Villa. Por eso no lo canonizó Juan Pablo II. Pero lo canoniza el Che. Porque claro, tengo el privilegio de que Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires, y ahora yo, de Buenos Aires a Roma, Pontífice Magno, hereje de primera. Ni Monseñor Williamson, ni Monseñor Tissier, ni Monseñor de Galarreta, ni Monseñor Felé han dicho, como debieran de decir, que es un perfecto hereje cuando dijo al director del periódico no sé de dónde, de Italia: yo creo en Dios. Ah, qué bien, más vale, pero no en un Dios católico. Ay, ya te salió la cola, la pezuña del diablo. El Dios católico no existe. Yo creo en Dios.
Jesucristo es mi maestro, mi profeta. También lo podría decir Mahoma. Pero Dios Padre es el creador. Cristo no es creador, me está diciendo el judío perverso, malnacido. Y de esa herejía, culmen y síntesis de todo el modernismo, estos cuatro no dicen ni mu. Y Monseñor, Felé, tengo reserva, sí, reserva de prostíbulo, porque hay muchos prostíbulos muy reservados. Tengo reservas con la canonización o la beatificación de Pablo VI. ¡Pedazo de animal! ¿Cuál reserva? ¿O es que tú te tomas la religión como un elástico? Más vale que te calles. Indignación. No puede ser. Y los padrecitos, ay, qué bien, Monseñor. No aceptó, está poniendo reservas. Como el que está con una mala mujer que se respete, no se deja pellizcar de todo en público. Ahora sí. Antes no, esperaba en lo oscurito, el rinconcito, la nochecita. Reservas, y esa reserva, ay, no. No se deja pellizcar, entonces no es lo que parece ser. ¡Son idiotas! Por eso tuvieron que sacar de la Vulgata que el número de los estultos, para decirlo más castizo, de los imbéciles, es infinito. Y como dice un proverbio chino, si en algo el hombre puede asemejarse a la infinitud de Dios, es en la estupidez. Estoy que me hago chino. Y eso que a mí los chinitos mucho no me gusta, porque tienen la cabecita fuera de foco. Pero qué proverbio. Dios mío, en lo único que podemos asemejarnos a la infinitud de Dios como hombres es en la estupidez. Bárbaro, che. Y así estamos, con estos cuatro monseñores de diversos colores, pero que para mí, como sacerdote, no me sirven ni poco ni mucho, porque me las he tenido que arreglar solo. Y me tocará, si siguen así, solo, sin contar con ellos, porque ¿qué voy a contar? ¿Qué se va a hacer? A defenderse como uno pueda. Para eso tenemos la verdad, la doctrina, la gracia y la esperanza. Y la parusia. Y las bodas. Y entonces en esas bodas, si se realiza literalmente que muchos son llamados, no todos, y pocos escogidos, porque no todos tienen el privilegio de ser, por ejemplo, transformados, arrebatados o transformados, que es lo mismo. Y los otros viadores, ex judeis y ex gentiles, que configurarán la iglesia unida bajo un solo pastor, y que procrearán, y que no son los santos resucitados de la primera resurrección. Cuidado. Sino los viadores. Entonces vemos cómo en esas bodas, las bodas por antonomasia, sí se puede aplicar literalmente. Esto no lo ha dicho el padre Castellani, esto me lo he inventado yo en base a lo que él dice y lo que dicen muchos. Pero claro, enano inteligente se para sobre sabio gigante y ve más. Ilógico. Che, ¿qué te pasa?
Entonces, vemos cómo sí se puede interpretar y se debe de interpretar y no se ha interpretado. Porque eso estaba reservado para los últimos tiempos apocalípticos. Y dicho sea de paso, que se me olvidó decirlo en el sermón pasado y ahora me acuerdo y viene bien al caso. ¿Por qué se demora la parusía? A mí no me importa si se demora 1 año o 20 o 30 o 50. 1000 ya no. Pero que estamos en la recta final y no sepa la elongación, la elasticidad de magnitud que se agrande o se achique, porque la magnitud es lo que se agranda o se achica, matemáticamente hablando. Entonces, no lo sé, no lo sabemos, ni lo podemos saber, pero se nos dice que tendrán que ser abreviados, como decir, van a ser larguitos, pero bueno, yo les acorto un poco, es caro el precio, pero les rebajo. Pero hasta que no aterricemos el pequeño rebaño fiel e imploremos todos con un solo corazón, ven Jesús, no va a venir. Y eso es uno de los factores, no el único, ¿por qué de la demora? Y claro, si me sale Williamson, si me sale el padre Ford, y me salen todos esos, ¿cómo? Por lo menos cállense, hijitos. Pero hasta que no imploremos, oremos y invoquemos, ven Señor Jesús, nuestro único Redentor, esto no da más. No vendrá. Y como aquí los únicos loquitos son 2 o 3 curitas que lo dicen, y los fieles y los otros sacerdotes, he ahí el problema. ¿Cuándo vamos a aterrizar? ¿Cuándo el pequeño rebaño disperso por el mundo sin pastores, con Roma prostituida, falsa iglesia y que no es legítima? Por lo menos cállense. Ah, no, pero me da legitimidad judaica, sí. ¿Qué continuidad veo yo o indefectibilidad de la iglesia en la herejía? Hay que ser muy estúpido, perdónenme que les diga. La iglesia está reducida a su mínima expresión, a proporciones individuales y personales, domésticas, como decía el gran cardenal Pi. Esto es apocalíptico. Esa fue la partecita que Monseñor Lefebvre no vio desde un principio, la vino a ver tardíamente y no terminó de cuajar en la fraternidad. Hay que decirlo. Y por eso estos tarugos hoy se dan el lujo, no solamente de haberlo frenado a Monseñor, sino de que ahora nos salgan con todos estos cuentos. Pero como yo soy de la fraternidad y más que todos ellos, porque ellos son unos apóstatas, se han metido en la fraternidad para destruirla. Entonces que no me vengan a hablar de nada. Y si quieren hablar, conviértase Monseñor Felé, Monseñor Williamson, Monseñor Tissier y Monseñor de Galarreta. Y nos tomamos todos un tinto. Y en vez de un cuarteto podemos hacer un quinteto. No conmigo de obispo. Porque la verdad que si yo fuera obispo, a estos los decapito. Pues bien, mis estimados hermanos, creo entonces que queda la dificultad enorme de esta finalización del Evangelio más o menos aclarada, dentro de un contexto nupcial, apocalíptico,
milenarista. Pero como no queremos invocar, ven Señor Jesús, y estamos esperando en el presidente, en el procurador, en el rey, en el obispo, en el papa, en tu madre, en tu abuela, nada. En Cristo, Rey, ven. Tú eres el único Salvador. Tú eres el único que vas a sacar a la iglesia de esta crisis sin precedentes como nunca se ha visto ni se verá. Pero como no queremos admitir el apocalipsis y menos el milenarismo patrístico, ahí están las cosas. Espero que esto quede claro, porque gracias a Radio Cristiandad los sermoncitos míos no quedan aquí en estas 4 pareditas, se van a todo el mundo, y entonces todo el mundo, católicos y no católicos, pueden oírlo, y si Dios le da la gracia, convertirse. Para algo sirve el Internet, que está en manos del judaísmo internacional y es manos de Satanás, pero también alguito por ahí se les cuela, y bueno, ahí está. Pues bien, mis estimados hermanos, que esto nos quede grabado en el corazón y hagamos esa oración que Dios, que nuestro Señor Jesucristo está esperando. Ven Jesús, Señor Jesús, que no le pase como a los judíos, que lo esperaban y cuando vino, aquí estoy, te matamos. Entonces, por lo menos, ahora me hago llamar, porque ya están un poquito más inteligentes después de 2 siglos, de 2000 años de cristianismo. Y aún así, peor que los judíos, lo matamos, no lo aceptamos. Y por eso estamos como estamos. Qué triste realidad apocalíptica. Pero no nos olvidemos entonces de esa gran oración, ven Señor Jesús. Y así con profunda esperanza resistir hasta que nos corten la cabeza. Pero no voy a esperar yo a la persecución sangrienta, sanguinaria, para hablar de persecución. Porque aunque no se diera, la persecución existe. Y si no, ¿qué hago aquí? ¿No en una gran catedral? ¿Qué hacen ustedes aquí? ¿O es que somos loquitos? No, entonces hay persecución. No hay que esperar la fase sangrienta, ni la Tercera Guerra Mundial. ¿O acaso el reino del anticristo puede reinar en esas condiciones extremas? No necesita una falsa paz chicha, como la de ahora, con beato homosexual a bordo, y todo el mundo amén. Y si hay o no después persecución, sangre, tercera, si llega a haber una verdadera guerra atómica, serán los últimos 3 días de tinieblas de que tanto hablan por ahí. Ya no me meto, pero de la existencia humana antes de la parucía. Pero no voy a esperar esos 3 días para enterarme de lo apocalíptico de la historia que vivimos. Pues bien, mis estimados hermanos, que esto nos quede en el corazón e imploremos siempre, ven Señor Jesús. En nombre del Padre, del Hijo